Imagina un mundo sin escritura. ¿Cómo sobreviviría el conocimiento? ¿Cómo se recordaría la historia? Durante mucho tiempo, la historia de la humanidad existió bajo la sombra del silencio y el olvido. Durante miles de años, las personas solo pudieron vivir en el momento presente. El pasado existía solo hasta donde la memoria lo permitía. El futuro no era más que una incertidumbre. Se reunían alrededor del fuego, contaban historias, tomaban decisiones y se hacían promesas. Sin embargo, la vida de esas palabras era breve. Como un aliento liberado en el aire, desaparecían en cuanto eran pronunciadas. Cuando el fuego se apagaba y el humo se disipaba, todo lo dicho desaparecía con él. La comunicación solo era posible cuando dos personas estaban una junto a la otra. El significado surgía cuando las miradas se encontraban y se compartía el mismo espacio. Cuando se interponían montañas, ríos o simplemente el tiempo, las palabras terminaban, los vínculos se rompían y el conocimiento se perdía. El ser humano no podía hablar con quienes estaban lejos ni dirigirse a quienes vendrían después. Llegar a una tribu distante, a un nieto aún no nacido o a otra tierra era imposible. La memoria humana, sin embargo, no era un medio fiable de conservación. Con el tiempo cambiaba, se moldeaba por el miedo y se desgastaba con el cansancio. La misma historia se transformaba un poco cada vez que se contaba, adoptando una forma distinta en cada generación. El ser humano podía hablar, pensar e imaginar, pero no podía llevar sus palabras al futuro. Había palabras, pero no permanencia. Esto era una carencia, y la humanidad comenzó a sentirla. Las personas no querían que sus experiencias, conocimientos y descubrimientos quedaran limitados a una sola vida. Buscaban una manera de decir «yo estuve aquí» y de transmitir lo que sabían más allá de sí mismas. Esta búsqueda empujó a la humanidad, por primera vez de forma consciente, a buscar una superficie. Primero dejaron huellas de manos en las paredes de las cuevas, hicieron marcas con pigmentos, carbón y piedra. Luego se orientaron hacia una solución más duradera, la propia piedra. La piedra desafiaba al tiempo. Las palabras ya no se confiaban al viento, sino a la materia. Los primeros registros se grabaron en rocas duras y tablillas de arcilla. Martillos y cinceles se convirtieron en las primeras herramientas de escritura de la historia. La escritura había surgido, pero a un alto precio. Escribir significaba luchar con la piedra. Era lento, laborioso e implacable. Un solo trazo errado podía borrar días de trabajo. Además, el conocimiento era pesado. Transportar un pensamiento, una orden o una ley a otra ciudad requería que decenas de personas cargaran tablillas. La información estaba ligada al lugar. No podía moverse con libertad ni difundirse con facilidad. Sin embargo, la mente humana era rápida. Los pensamientos se movían, pero las herramientas que los transportaban permanecían inmóviles. La humanidad necesitaba una solución más ligera y fluida, capaz de seguir el ritmo del pensamiento y viajar con él. Esta necesidad encontró su respuesta en las fértiles orillas del río Nilo, en Egipto. El Nilo no solo alimentaba la tierra, sino también el pensamiento. En lugar de tallar la piedra, la humanidad descubrió una herramienta más ligera ofrecida por la naturaleza, la caña. Creciendo en las orillas pantanosas, esta sencilla planta se convirtió en la primera pluma verdadera de la historia. La pluma de caña puede parecer primitiva. Sin embargo, en su época fue una herramienta altamente funcional, práctica e innovadora. Convertir una caña en un instrumento de escritura no era un acto aleatorio. Requería una selección cuidadosa, paciencia y una gran destreza artesanal. Un artesano egipcio seleccionaba primero cañas de la orilla del río, cuyos tallos no fueran ni demasiado duros ni demasiado blandos. Las demasiado duras se rompían, las demasiado blandas no podían retener la tinta.
Las cañas seleccionadas no se utilizaban de inmediato, sino que se dejaban secar al sol hasta que toda la humedad desapareciera. Este periodo de espera afectaba directamente a la calidad de la pluma. Una vez completado el secado, la caña se volvía firme pero trabajable. Luego su punta se cortaba en ángulo con una cuchilla afilada. El objetivo no era solo afilar la punta, sino crear un pequeño depósito para retener la tinta y un canal estrecho para transferirla a la superficie de escritura. La fina hendidura hecha en la punta evitaba un flujo descontrolado, permitiendo que la tinta se desplazara de manera equilibrada gracias a la gravedad y la capilaridad. Este detalle técnico fue uno de los pasos más importantes en la historia de la escritura. Por primera vez, un instrumento de escritura podía transmitir el pensamiento sin interrupciones. El principio básico de las plumas estilográficas modernas y de las plumillas metálicas se basa en este diseño simple pero eficaz. La tinta era tan importante como la pluma misma. Los primeros artesanos mezclaban hollín de carbono con resinas vegetales y agua para producir una tinta oscura y duradera. Esta mezcla se adhería a las superficies y resistía el paso del tiempo. La escritura ya no era solo una marca, se había convertido en información que podía almacenarse y transportarse. El uso de la pluma de caña junto con el papiro cambió el destino de la escritura. Los registros pesados y lentos realizados con martillo y cincel fueron sustituidos por una escritura rápida y portátil. Escribir se aceleró y la información se volvió más ligera. Un solo rollo de papiro podía contener tanta información como miles de tablillas de arcilla y transportarse fácilmente a tierras lejanas. Leyes, cuentas, recetas e ideas se difundieron por amplias regiones por primera vez. Los imperios pudieron haberse construido con fuerza militar, pero se sostuvieron gracias a la información registrada con esta pluma. Con el paso del tiempo, las civilizaciones cambiaron y las superficies de escritura evolucionaron con ellas. El papiro dio paso gradualmente al pergamino. Elaborado a partir de piel animal especialmente tratada, el pergamino era más duradero pero también más delicado. Las rígidas plumas de caña dañaban su superficie y hacían que la tinta se extendiera sin control. En este punto, lo que se necesitaba no era dureza, sino flexibilidad. Esta necesidad fue satisfecha por las plumas de ave. Desde la Edad Media hasta el Renacimiento, las plumas hechas con plumas de ganso, cisne y cuervo ocuparon el centro del mundo de la escritura. Estas plumas no eran solo herramientas, simbolizaban una época en la que la escritura se encontró con la estética. Convertir una pluma en un instrumento de escritura era un proceso exigente. No todas las plumas eran adecuadas. Los escribas solían preferir las plumas grandes tomadas del ala izquierda de las aves. Esto se debía a que para un escritor diestro, la curvatura natural de la pluma ofrecía un mejor equilibrio durante la escritura. Las plumas seleccionadas se calentaban en recipientes llenos de arena caliente para eliminar el aceite y la humedad. Este proceso endurecía la pluma sin perder su flexibilidad. Luego, con cuchillos pequeños y afilados, se daba forma a la punta y se abría una fina hendidura para permitir el flujo de tinta. Esta hendidura determinaba el carácter de la escritura. La pluma de ave era mucho más flexible que la pluma de caña. Al presionarla producía trazos gruesos. Al reducir la presión creaba líneas extremadamente finas. El arte de la caligrafía y la escritura ornamentada se desarrollaron gracias a esta flexibilidad. La escritura ya no transmitía solo información, se convirtió en una forma de expresión visual. Sin embargo, las plumas de ave tenían serias desventajas. Sus puntas se desgastaban rápidamente y necesitaban ser afiladas con frecuencia. Gran parte del proceso de escritura se dedicaba al mantenimiento de la pluma. El mayor problema era la tinta. No había un depósito interno. Cada pocas palabras, la pluma debía sumergirse en el tintero. Justo cuando el pensamiento fluía, la mano tenía que detenerse.
Además, los accidentes con tinta eran un destino inevitable del mundo de la escritura. Por esta razón, durante siglos las personas soñaron con lo mismo: una pluma que pudiera llevar su propia tinta, escribir de manera continua y evitar desastres. Al llegar el siglo XIX, el mundo comenzó a girar impulsado por el vapor y el acero. La revolución industrial transformó no solo los métodos de producción, sino también los hábitos de escritura. Escribir ya no era solo tarea de escribanos o intelectuales. Fábricas, escuelas, oficinas gubernamentales y lugares de trabajo exigían velocidad. La escritura debía ser más frecuente, más rápida y sin interrupciones. En este periodo, las plumas de ave comenzaron a resultar insuficientes. Afilar una pluma cada mañana y sumergirla en tinta cada pocas palabras se había convertido en una pérdida de tiempo. Surgieron entonces las plumillas metálicas. Fabricadas en acero, eran más duraderas, resistentes al desgaste y adecuadas para la producción en serie. Montadas en mangos de madera, hacían la escritura más regular. Sin embargo, el problema no estaba completamente resuelto. Las plumillas metálicas eliminaron la necesidad de mantener las plumas de ave, pero la tinta seguía siendo externa. El sistema de mojar y escribir continuaba. La escritura era más rápida, pero no continua. En este punto surgió una de las historias más conocidas de la historia de la escritura. Según la leyenda, un agente de seguros estadounidense llamado Lewis Waterman estaba a punto de firmar el contrato más importante de su vida cuando su pluma derramó tinta y arruinó el documento. Este pequeño incidente simbolizaba un problema mucho mayor. Waterman comprendió que la escritura no debía ser tan frágil. Esta comprensión aceleró el desarrollo de la pluma estilográfica. Los ingenieros diseñaron sistemas que equilibraban la gravedad y la presión del aire para mantener la tinta dentro de la pluma. La escritura ya no dependía de una fuente externa. La pluma llevaba la tinta en su interior. Escribir se volvió más fluido. Las plumas estilográficas se difundieron rápidamente y también se convirtieron en símbolos de estatus. Cuerpos elegantes, plumines de oro y diseños refinados transformaron la escritura en un placer más que en una necesidad. Sin embargo, estas plumas no eran perfectas. Eran sensibles a los cambios de presión, arriesgadas de transportar y no fiables en todas las condiciones. La humanidad seguía buscando una solución más práctica. Esta búsqueda concluyó en el siglo XX con el bolígrafo. El periodista Laszlo Biró observó lo rápido que se secaba la tinta utilizada en las imprentas. Esta tinta era demasiado espesa para las plumas estilográficas, pero esa misma limitación se convirtió en una oportunidad. La solución de Biró fue simple, pero eficaz. Colocó una pequeña bola metálica, fabricada con extrema precisión, en la punta del bolígrafo. A medida que el bolígrafo se movía sobre el papel, la bola giraba, recogiendo la tinta espesa del depósito y transfiriéndola a la superficie. Solo se liberaba la cantidad necesaria de tinta, eliminando fugas y manchas. Este sistema hizo posible escribir en cualquier condición. El bolígrafo era resistente a la gravedad y a los cambios de presión. Por esta razón fue especialmente preferido por los pilotos que volaban a gran altitud. Durante la Segunda Guerra Mundial, sustituyó rápidamente a las plumas estilográficas. En el periodo de posguerra, el bolígrafo se incorporó a la vida civil, era barato, duradero y no requería mantenimiento. Por primera vez, escribir se convirtió en una acción verdaderamente accesible para todos. Lo que antes había sido un privilegio de las élites, ahora cabía en los bolsillos de la gente común. El bolígrafo democratizó la escritura. El sencillo bolígrafo que hoy sostenemos en nuestras manos sin pensarlo dos veces es, en realidad, el resultado de una búsqueda que abarca miles de años. Es el producto de un largo viaje, desde las marcas dejadas en las paredes de las cuevas hasta las cañas del Nilo, desde las plumas de ave hasta los sistemas mecánicos de precisión.
Por esta razón, la historia del bolígrafo no es solo la historia de una herramienta, sino la historia de la lucha del ser humano consigo mismo, un esfuerzo silencioso pero decidido por no ser olvidado, por dejar una huella y por preservar la existencia frente al tiempo. El bolígrafo es esta lucha, sostenida en la palma de nuestra mano,